Bienvenidos a Pinosores 2, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un enorme gusto y también comparto un factor de satisfacción profesional poder sentarme a charlar con una periodista muy reconocida, la cual respetamos profundamente por su trabajo, por su trayectoria, por su verticalidad. Sandra Rodríguez, originaria del estado de Chihuahua, una periodista reconocida. Hace unos días, en mayo, fuiste galardonada con uno de los reconocimientos. Se anunció, todavía no te lo entregan, se anunció que ganaste uno de los premios que se otorgan a los periodistas que se juegan la vida en este oficio, en honor de Daniel Pearl, que fue un periodista del Wall Street Journal que en Pakistán fue secuestrado y asesinado en 2002. Y a raíz de este muy desafortunado acontecimiento se creó en su memoria este premio que ahora merecidamente se reconoce para ti en una situación de, sobre todo de mucha calidad en tu trabajo profesional, en tus investigaciones periodísticas en Ciudad Juárez. Has tocado muchos temas en tu trayectoria profesional y tienes un libro que es sumamente interesante. Se llama La Fábrica del Crimen, es de tu autoría. Vamos a hablar extensamente de este proyecto y cómo lo elaboraste, Sandra. Y bueno, también quiero decir que naciste en Chihuahua, has trabajado en medios con el periódico Reforma, el semanario Proceso, estuviste en el diario de Ciudad Juárez, en el área de investigación. Y ahora, ¿en dónde te encuentras profesionalmente? Estoy colaborando con sinembargo.mx. Y radicas Estoy radicando aquí en la Ciudad de México. Pues muy bienvenida a la Suprema Corte de Justicia, Sandra. Gracias, es un gran honor estar aquí rodeada de todos. Ahí está el presidente Góngora, nada menos frente. El honor es para nosotros. Y tú has tocado puntos muy sensibles en tu trabajo periodístico, obviamente con un conocimiento profundo de la realidad en el estado de Chihuahua, que ha sufrido mucho el clima rampante de violencia, de criminalidad. Tú analizas a través de una historia de un joven, de un adolescente, que es una historia real, cómo va evolucionando, cómo se va descomponiendo el personaje a través de muchas situaciones, y a la par narras una historia de impunidad que refleja de manera muy clara la situación que se vive en esa ciudad de la frontera de nuestro país. Yo quisiera que comenzáramos hablando del proyecto del libro, y cómo es que llegas a la idea, a la determinación de hacerlo, y cuánto tiempo te representó investigar, documentarte. Es un trabajo de años, Sandra. Adelante. Gracias. El libro es de alguna manera parte de todas las reflexiones que yo hice en casi todo el periodo que estuve en Ciudad Juárez, que fue de 2003 a 2012. Inicia con una reflexión que a mí me parece medular para comprender el fenómeno de la violencia en todo el país, pero sobre todo en una ciudad como Juárez. Este adolescente se convierte en el eje de la historia, o en el inicio, cuando yo lo entrevisto. Él asesina a su familia en 2004, y yo tengo algunas preguntas en mente, entre ellas, cómo era que había convencido a sus amigos de que matara a 3 personas, incendiarlas, deshacerse de los cuerpos, etcétera. Cómo era que era muy fácil, porque era lo que decían los cómplices con las otras entrevistas. Ellos decían, Vicente nos convenció de que iba a ser muy fácil. Y esa era principalmente mi búsqueda a la hora de la entrevista. Y cuando él me dice por qué le pareció fácil, a mí me dio la impresión de que estaba descubriendo algo muy importante, ¿no? Él dice, fácil, pues porque en Juárez todo el mundo, o sea, ¿cuántas mujeres no han asesinado y nadie hace nada? Porque sabemos que México es corrupción, porque sabemos que México es impunidad. Nosotros dijimos, va a ser una historia que va a estar en los medios, pero se les va a olvidar porque nadie investiga nada. Entonces, esto detona en mí la preocupación por esta idea de la impunidad, ¿no? Es decir, la impunidad no es solo un problema que afecta a las familias de las víctimas, que por años, yo creo que muchos en el país nos sentimos así, ¿no? Es decir, hay un crimen, la familia es víctima, afectada, la víctima no tiene justicia, pero es un problema de ellos. Cuando yo empiezo a investigar en esa línea, en las consecuencias de la impunidad y en los elementos que la componen, que eso es básicamente de lo que se trata el libro, me empiezo a dar cuenta que, la conclusión, de acuerdo con todos los investigadores, es que la impunidad es un
problema adicional a la violencia y está enviando el mensaje constantemente de que el crimen está permitido, ¿no? Y de que asesinar, por ejemplo, en Ciudad Juárez, pues no tiene ninguna consecuencia, que es, pues en muchos casos es la realidad, porque parte de la investigación fue empezar a crear lo que yo llamo índices de impunidad. Son unas bases de datos en las que calculo el índice de impunidad desde 2005 hasta 2010. Y lo hago pues de manera normal, ¿no? Capturando el número de averiguaciones previas con el número de consignaciones hasta esa etapa del proceso penal. Y hasta ahí la impunidad es del 97%. O sea, si ya me voy... Es brutal. Es total. La impunidad es total, ¿no? Entonces, esto me sirve a mí para documentar esta reflexión, decir, a ver, hay muchos elementos que están contribuyendo a la guerra en Ciudad Juárez. Evidentemente hay una lucha de grupos del narcotráfico, pero hay una descomposición estructural en las instituciones que luego se traslada a la sociedad y que te hace pensar a ti como adolescente, como en este caso y como muchos más. Desafortunadamente hace unos días hubo otro caso similar, que puedes cometer cualquier ilícito sin que... ilícitos de muy alto impacto, ¿no? O sea... ¿Tienen prácticamente la seguridad estadística de que no se les va a castigar? O sea, exacto, si haces si haces un conteo estadístico, dices, bueno, hay un 97% de probabilidades de que nadie me arreste, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que detona mi preocupación antes del libro, ¿no? O sea, yo me empiezo a enfocar en temas de procuración de justicia a partir de este caso, y por dinámicas propias de la cobertura, termino en Chihuahua cubriendo el inicio de la reforma al sistema de justicia penal, que es el primer estado que adopta los juicios orales para todo tipo de delitos, ¿no? Entonces, el proceso me tocó cubrir pues desde que se está introduciendo, desde que se mete al Congreso, la iniciativa, las discusiones, lo que se planteaba modificar de fondo, y a mí eso me pareció que era una modificación de mucho fondo para el estado de Chihuahua. Es decir, me parecía que era de las cosas más trascendentales porque íbamos a cambiar un sistema judicial de 500 años para importar uno muy moderno, con testigo, público, etcétera, orales, con la inmediatez y todo esto, que era un gran reto, ¿no? Porque pues, es como decíamos, una de las metáforas que usábamos allá el reto era ver si este Rolls Royce, que es la reforma penal, funciona en estas calles sin pavimento que tenemos, ¿no? Que son las instituciones, que es la poca preparación de casi todos los elementos que estaban participando. En la realidad crudísima. Fue muy drástico, fue muy grave lo que ocurrió porque se combinó la entrada del sistema de justicia penal en Chihuahua con la disputa por el territorio de los dos grupos del narcotráfico. Entonces el sistema penal oral en Juárez entra en enero del 2008, que es cuando entra también la disputa por la ciudad, y empieza una tasa de criminalidad sin precedentes para el país, ¿no? Que lo recordamos, la guerra en Juárez, literalmente. Hasta 10 homicidios diarios que se alcanzaron en 2010. Entonces, a mí me pareció pues una tragedia para el sistema, ¿no? Es decir, el sistema entra fracasando, es decir, es imposible que se pudieran desahogar todo este tipo de casos, y además, como creció la criminalidad, el margen de impunidad que antes era y 97 antes era 90, por así decirlo, aumentó exponencialmente. O sea, la realidad de criminalidad en Ciudad Juárez despedazó la reforma penal. Despedazó. Era muy probable que fracasara aún si no hubiera habido esa guerra, porque eran muy pocos MPs, muy poco preparados. Es decir, como eran públicos, y esa es una gran ventaja, a mí me encanta el nuevo sistema. Es decir, en toda esta modernidad que ofrece, toda esta publicidad que hay, ¿no? Entonces tú puedes ver cómo actúa el Ministerio Público, tú puedes juzgar al juez, tú como sociedad, y es grandioso. En ese sentido los estamos monitoreando, mis compañeros en el diario han hecho un trabajo. Mucho más transparente el proceso. Es mucho más transparente y puedes ver la calidad de los actores, es decir, puedes ver qué tantas pruebas tiene el MP, puedes ver qué tan bueno es el defensor, puedes ver qué tan legal es el juez. Y eso, esos son virtudes de un sistema, ¿no? Pero llega en este momento, en esta coyuntura, que es una tragedia para el sistema, y no sé si fue mal cálculo político. El sistema se estaba preparando desde 2004-2005, la guerra llega en 2008, no creo que lo hubiera sido premeditado, pero fue muy, muy trágico, ¿no? Porque la impunidad se disparó a tasas históricas. Dice parte de la portada principal del libro, hablando de este joven Vicente, sobre quien gira la historia de tu libro,
Dice, a los 16 Vicente asesinó a toda su familia, como tú ya lo decías, nunca pensó ser juzgado, a los 21 fue baleado en plena calle, nadie reclamó su cadáver, un crudo retrato de la criminalidad llevada al extremo. Y me llama mucho la atención, entre periodistas es normal hacer un reconocimiento de esta naturaleza, le dedica ese libro a Armando Rodríguez por su trabajo de documentación sobre los hechos que convirtieron a Juárez en la ciudad más violenta de México. Lamentablemente tengo entendido que Armando falleció. Armando fue asesinado el 13 de noviembre de 2008. Él era el reportero con mayor experiencia en temas pues, de crimen organizado, policíacos que había en Ciudad Juárez, ¿no? Y estamos hablando pues, de una de las ciudades con una de las problemáticas más graves. Y él fue asesinado por motivo de su trabajo, ¿no? Es decir, fue tu compañero en el diario de Juárez. Fue nuestro compañero en el diario de Juárez. Convivimos como estamos aquí, hablábamos. Él fue el primero que documentó el caso de Vicente. Yo lo cuento en el libro. Yo recuerdo cuando él llega y dice, fue un chavo, o sea, fue el hijo. Es que nos quedamos todos impactados, ¿no? Realizar periodismo de investigación en Ciudad Juárez, todo periodista enamorado de su oficio, y te lo veo con claridad. A veces dicen que estamos locos y que nos gusta mucho el riesgo y el peligro. La verdad es que cuando te gusta tu oficio y te apasionas por tu oficio y haces un ejercicio honesto, pues te mueres en la raya y lo asumes. Y no pienses en eso. Así es, lo asumes. En tu caso, complicado, muy complicado trabajar en un entorno como el de Ciudad Juárez, como tú lo hiciste. Pues sí fue muy complicado, pero paradójicamente para mí, cuando inicia la operación conjunta, por ejemplo, cuando inicia la escala de homicidios, yo estaba asignada a cubrir una fuente que era penales, o sea, el penal de la ciudad, sí. Los juzgados, etcétera, y el ejército. Era una fuente así gigantesca. Y cuando empieza el despliegue militar por enero hasta marzo, que es masivo, es del despliegue militar en una zona urbana de los más grandes que ha habido en México, yo no tengo ninguna duda de que me voy a concentrar en monitorear la operación militar porque es la historia más importante que yo podría haber vivido. Y pues empezó a ser muy, muy peligroso cada vez más. O sea, cada día era más. Es decir, en enero no teníamos idea de lo que iba a pasar. Claro. Sabíamos que iba a haber, porque la gente en la ciudad, las policías y demás sabían que iba a haber un enfrentamiento, pero nunca nos imaginamos que iba a tomar las dimensiones y que iba a ser así de impune, es decir, de siniestro, ¿no? Yo nada más pensaba en que era la historia más importante que me iba a tocar, o sea. No quiero concentrarme en esto, pero necesito preguntártelo. ¿Te amenazaron? Pues te hacen saber. Yo recibí nada más un mensaje en una ocasión de que estaban viendo, etcétera. Y pues en ese contexto, o sea, yo dije, bueno, yo estaba como midiendo hasta dónde. Cuando llegó ese mensaje, o sea, sí fue como, bueno, entonces por aquí ya no. Entonces va a haber otro tiempo en el que puede decir ¿Ya se había dado el asesinato de tu colega? Ya se había dado, sí. Esto ocurrió en 2010, cuando nos mandaron decir a otra colega y a mí que... Ese hecho con el que muchos periodistas tienen que lidiar en el ejercicio de su oficio, ¿te arredró, te motivó, te comprometió? ¿Qué efecto causó en ti? ¿El homicidio de Armando o la amenaza? Las dos cosas. Lo de Armando el homicidio creo que sí fue una reacción en toda la redacción de Coraje. O sea, yo creo que todos en la redacción, y fue una carta que se publicó, tuvimos la determinación de decir, no nos van a asustar, al contrario, nos están haciendo enojar más, ¿no? O en mi caso, o sea, fue más que miedo, fue una furia así de decir, ¿cómo es posible que se atrevan a hacer esto de manera tan alevosa, impune? O sea, un hombre desarmado junto a su hija, un periodista, o sea, que nunca anda armado, ¿no? O sea, y creo que fue la reacción de toda la redacción, porque el periódico se distinguió porque toda la redacción estaba trabajando, es decir, todos estuvimos... En Ciudad Juárez estábamos cubriendo casi todos los medios, o sea, con diferentes grados de profundidad, pero la ciudad nunca ocurrió este fenómeno que desafortunadamente vemos en Nuevo Laredo, o en casi toda la parte de Tamaulipas, cada vez más partes del país en los que no se reporta nada. Entonces, eso es un mérito, es decir,
nosotros no lo veíamos como nada extraordinario, es decir, no es así de que, ay, somos los que estamos trabajando, no, nosotros esto es nuestro trabajo. Un ejercicio normal del oficio. Nosotros vivimos de esto. Creo que todos en lo personal tuvimos un momento de decir hasta dónde llegamos, etcétera, ¿no? Todos en lo personal, pero la dinámica no se detuvo en ningún momento. ¿Qué te fuiste encontrando, Sandra, en torno a la historia que vas narrando? ¿Te encuentras fenómenos de impunidad, complicidades, corrupción? ¿Te encuentras quizá un sistema judicial en Chihuahua que depende mucho del gobernador, que depende mucho de decisiones políticas? ¿Qué entorno te vas encontrando cuando vas hilvanando esta historia? Por eso tomé la historia de Vicente. Primero lo había conocido como el joven parricida, después a él, y bueno, pues estoy contando el libro, pero a él al salir y al cumplir su condena, a él lo asesinan. Y yo me doy cuenta cuando lo asesinan, o cuando ya empiezo a investigar su historia, que él se hizo, en el penal, se hizo integrante de una pandilla que se llaman Artistas Asesinos, y que a la postre se considera que se convirtieron en el brazo armado del cartel de Sinaloa. Cuando yo veo que él se hace AA, es cuando yo decido que él va a ser el eje de la historia, porque él transita desde este problema de los homicidios de mujeres, que él fue que usó como pretexto para decir, pues si matan mujeres, ¿por qué yo no? Hasta el periodo del conflicto, ¿no? Hasta el periodo de los cárteles. Y bueno, yo utilicé yo me basé en su historia, porque lo que yo encuentro en la historia de Vicente es que la ciudad es muy propicia para crear crímenes. Es decir, en la ciudad los estímulos de todo tipo. Pues es la fábrica. Ajá, es una fábrica, ¿no? O sea, él, por ejemplo, podemos ver una ciudad en la que el desarrollo urbano contribuye porque es un modelo anárquico y no es casual, es producto de unos hechos de corrupción históricos de alcaldes que han lucrado con el modelo económico, es decir, gente que desde los 70s vio que la maquiladora iba a ser el boom detonador económico, acapararon una gran cantidad de tierra siendo alcaldes y fueron trayendo las industrias a esas tierras y mandando a la gente a vivir ahí y nutriéndolas con recursos públicos, ¿no? Es un negociazazazazo. Eso hizo una ciudad totalmente dispersa porque como ellos lo que querían era vender, vender, vender. O sea, una parte de la ciudad, la mitad de la ciudad es un archipiélago enorme, disperso, intransitable, que hace los recorridos a pie casi mortales. Es decir, basta ver la ciudad para explicarte cómo es fácil morir ahí. Entonces ese es un aspecto. El otro es el sistema penal. El sistema, y es un capítulo completo de cómo tener contacto con las procuradurías del país o la Procuraduría de Chihuahua podría haber sido el peor trauma que puedes tener en tu vida, ya seas como acusado o como víctima, ¿no? O sea, las víctimas que por años no se les atiende o no se les da celeridad a sus casos, y los acusados que nunca tienen garantías. ¿Cuántos casos hemos visto en Chihuahua de chivos expiatorios que se han tenido que desdecir las autoridades después de cambios políticos, etcétera? Pero son personas a las que, es decir, los acusados no tienen garantías, las víctimas no tienen justicia y la sociedad no sabe qué pasa, ¿no? Y esta tendencia muy perversa de autoridades que con el afán de dar resultados, entre comillas, fabrican culpables, sí, es un caso, inventan testimonios, crean falsas causas. Y estamos hablando de procesos judiciales tipo años 70, o sea, tipo tortura, golpizas, o sea, cosas que se escuchaban en la guerra sucia y no pasaron en el siglo XXI en Chihuahua. O sea. Ubico perfectamente Ciudad Juárez y situaciones como la de Lomas de Poleo, por ejemplo, en una zona desértica. Como tú dices, es muy fácil morirse ahí, ¿no? Es muy fácil, o sea, esos son componentes. Para responder a tu pregunta, lo que yo encuentro en esta investigación es que el criminal puede ser de manera natural criminal, ¿no? Todos podemos tener impulsos criminales porque somos seres humanos, ¿no? Pero es la sociedad la que va determinando qué tantos criminales puedes generar y qué tantos puedes tolerar, ¿no? Y creo que Ciudad Juárez es una ciudad en donde es bien difícil que los chavos, o sea, se sustraigan a las influencias, es decir, todos los estímulos que reciben. El ambiente va generando una descomposición Todos generalizada. los estímulos que reciben es, haz el mal y te va mejor,
Porque mira, ¿para qué vas a la escuela? ¿Para trabajar en la maquiladora? ¿Para ganar 700 pesos? O sea, si entras a la pandilla, si entras al sicariato... Te doy una pistola y te pago un sueldo. Exacto, que fue lo que hicieron, ¿no? Durante el periodo. O sea, eran chavos que, de acuerdo con los pocos datos que se podían tomar, por parte también de los investigadores, pero estaban cobrando primero 5,000 pesos a la semana como un salario, mataran o no mataran, después 3,000, después 1,000. Es decir, cada vez era más barato matar. Es decir, la vida humana está deteriorándose a un grado... Y muy devaluado. Está devaluándose a un nivel, pues, por eso nos explicamos los 10,000 homicidios que por lo demás están todos sin resolver. ¿Qué percibías de la clase trabajadora, de las amas de casa, de los jóvenes estudiantes? Hablas de un ambiente de descomposición y lo describes muy bien. En Ciudad Juárez se vive con mucho miedo, es decir, no se puede normalizar la vida cuando te absorbe un entorno de violencia. Tal vez no es tanto el miedo como las dificultades, es decir, en Ciudad Juárez se vive con muchos obstáculos. Es muy, muy difícil. Para empezar, el clima es terrible. Sí. El clima extremoso. Es súper extremoso, lo cual significa dinero para calentarte o para enfriarte en el verano, ¿no? La ciudad es no hay transporte público, o sea, el transporte es súper deficiente. A la gente le tarda 2 horas, por ejemplo, llegar a su trabajo, que es un desgaste casi de 2 horas diarias en el transporte, que podrían estar con sus hijos. Y el transporte es un factor de criminalidad en Ciudad Juárez terrible. Terrible, o sea, hay muchos de los acusados y muchos choferes casos de autobús eran, y yo por ejemplo pensaba, yo supe de casos al margen de los que estaban siendo juzgados, o sea, y me ponía a pensar, si el chofer llega a la 1 de la mañana en su recorrido y le queda solo una pasajera y es un adolescente de la maquila y él por alguna razón tal vez tiene cocaína porque trabajó todo el día y la ve sola, la oportunidad genera el crimen, ¿no? Entonces, te digo, es raro el estímulo que no abona para este ambiente, ¿no? Por lo demás, quisiera decir que debe ser muchísima más la gente muy buena en Ciudad Juárez, evidentemente, porque siendo que no hay ningún control, es decir, todos sabemos que podríamos hacer lo que quisiéramos, o sea, no todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Y en este contexto, yo, por ejemplo, después del libro, veía a los chavos trabajando en un Oxxo o en una tienda con ganas de decirles gracias, o sea, gracias porque no estás allá afuera y porque estás aquí ganando bien poquito, despachando, ¿no? Gente noble, trabajadora, que además ha sufrido el estigma de vivir en Ciudad Juárez, ¿no? Fue terrible. Cuando llegó el ejército, lo vi de primera mano, todos son culpables hasta que me demuestren que no, ¿no? Y era el trato a todo el mundo, o sea, reporteros, empresarios, policías, o sea, para el Estado mexicano, para el gobierno federal, cuando llega la operación, toda la ciudad es el cartel de Juárez, ¿no? Entonces, ¿resolvió algo la operación? No, desafortunadamente no. No, la presencia militar, pues el saldo final es que nunca la contuvo la violencia. Me imagino que eso podría haber sido el motivo del despliegue, quiero pensar, pero no, para 2010, que es cuando se retira el ejército, la violencia no era más que para arriba. Actualmente, ¿cuál es la situación en Ciudad Juárez? Actualmente, desde 2011 empezó a decrecer la cifra de homicidios, pero solo en Ciudad Juárez. Y en mi interpretación no es por motivos de coordinación policíaca ni nada, sino una propia dinámica de los grupos que estaban en conflicto, ¿no? Se están arreglando. Esa es mi interpretación, ¿no? Sí, claro. Esa es mi interpretación pero no es el resto del Estado. El resto del Estado es, sobre todo en la zona serrana, sigue siendo... Hay mucha gente armada y sobre todo mucha gente sabiendo que las autoridades están muy... El tema de la procuración de justicia, por ejemplo, el que tú palpaste, el que percibiste como reportera, ¿cuántos años estuviste trabajando en esta fuente? En Juárez. No me enfoqué nada más en el tema, en procuración de justicia, pero digamos que lo monitoreé casi todo el periodo que estuve allá. ¿Cuánto tiempo viviste en Juárez como periodista del diario? 9 años. 9 años. En este proceso de 9 años, con tu visión periodística, ¿qué percibiste del sistema de procuración de justicia local? ¿Qué percibiste de las autoridades estatales, las encargadas de tratar de dar certeza? Los municipales, me imagino, pues también es parte de la fábrica. Es parte, ¿no? Claro. Mira, lo que percibí es que el sistema de procuración de justicia está hecho de personas que unas son buenas, otras son malas, etcétera, ¿no? Pero creo, evidentemente hay una
falta de personal abismal, ¿no? Por ejemplo, la unidad de homicidios en Juárez tiene 14 personas. Entonces, Para 10,000 casos, eso es imposible, es totalmente imposible. Imposible. Aún cuando tuvieran todos los elementos para resolver, ¿no? O sea, aún cuando desde un principio en todos los crímenes, que no fue el caso, tuvieran miles de testimonios, preguntas, ¿no? En casi todos los crímenes, por lo que yo sé, o sea, las carpetas solo tienen los datos periciales, por ejemplo. Entonces es muy difícil seguir avanzando, ¿no? Te podría decir que evidentemente sabemos que el Ministerio Público es el meollo, ¿no? En muchos sentidos del sistema, y creo que, pues, primero que nada se requiere voluntad para investigar los casos, ¿no? O sea, y por la voluntad me refiero a que pase lo que pase, vamos a resolver esto, ¿no? Como y el destino, la gente de Chihuahua y de cualquier otra región del país merece un futuro con oportunidades, con otro escenario. Y eso es lo que a mí me dolía tanto, o sea, digo, Juárez es una ciudad que todos los habitantes queremos mucho, o sea, yo no soy de ahí, yo soy de Chihuahua, sí, pero ahí estudié, ahí hice mi vida profesional, y es una ciudad extremadamente generosa, es decir, la gente no es clasista, es abierta, trabajadora. Y todo el mundo nada más quiere trabajar, o sea, y me parece, pues fue muy doloroso, ¿no? Ver que esa ciudad que todos queremos tanto de repente era la capital mundial de la violencia y que pues ya no podíamos pues caminar como antes, vivir como antes. Nos quedan 3 minutos. Tú querías enfatizar sobre el sistema penal. Te escuchamos. Bueno, no, te comentaba que el libro contiene un capítulo, se llama así, El Sistema, y está dedicado a analizar cómo es la introducción del nuevo sistema de justicia penal en Chihuahua, que recordamos que Chihuahua es el primer estado que adopta los juicios orales para todo tipo de delitos. Y a mí me parece interesante porque plantea reflexiones sobre los motivos que podría tener, por ejemplo, Estados Unidos para financiar una reforma penal, ¿no? Como fue en el caso de Chihuahua. En el caso de Chihuahua fue, evidentemente, el embajador, en aquel entonces Tony Garza, dijo, yo voy a dar 5 millones porque vamos a empezar en Chihuahua. Y mi pregunta era, ¿por qué? ¿A cambio de qué? ¿No? Entonces, bueno, exploro y, bueno, encontramos que este tipo de reformas pues son parte de estas reformas estructurales enviadas de parte de los organismos internacionales básicamente para proteger el capital, ¿no? Y el modelo neoliberal. Digo, me parece un sistema que es mucho más generoso y mucho más transparente, y a mí me parece que es mejor sistema que el sistema inquisitorio. Sí. Pero mi pregunta era, ¿a cambio de qué vienen el gobierno norteamericano a dar dinero y todo eso? Pues porque y entrevisto a la persona de USAID en ese momento, ¿no? Y me dice, pues es que a nosotros nos interesa proteger nuestras inversiones, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos interesa es proteger nuestro modelo económico. En cualquier escenario, si la reforma disminuye niveles de impunidad, bueno, pues bienvenida y a ejecutarla con entusiasmo, ¿no? Si disminuye los niveles de impunidad y si le permite a la gente conocer mejor el sistema que podría ser un trauma. Comunicarse con su juez. Comunicarse con su juez, ver quién falla en el procedimiento, ver por qué no se hace justicia o por qué sí. Eso es muy bondadoso, o sea, no tengo ninguna duda. Es mucho mejor que el sistema que teníamos. Haces un planteamiento muy interesante para seguir analizando y para ver cómo operó la reforma en Chihuahua, cómo se verá en el futuro, y muchas otras regiones del país que también serán interesantes de analizar en el aterrizaje de la reforma. Yo creo que ya a nivel nacional lo importante es ver las capacitaciones, por ejemplo, ver qué tanto tiempo van a tener para capacitar a los agentes del Ministerio Público, que yo no sé cuándo va a entrar la reforma, que ya le quedan 3 años. Muy poco tiempo. 3 años para que entre, y yo no veo que estén masivamente capacitando a MPs, a peritos, o sea, parece que como si no fuera a entrar ninguna reforma, y eso a la larga, si se hace al vapor, va a ser un desastre. Yo creo que la gran conclusión y parte de tu trabajo y de lo valioso que es la investigación que realizaste es llegar al término de que la realidad despedaza cualquier intento que se pueda hacer por mejorar. La realidad siempre nos da de bofetadas, ¿no? Y la reforma no es solo cosmética, ¿no? La reforma tiene que ser de fondo y tiene que contar con mucha voluntad política de parte de todas las personas para que los jueces realmente sean independientes, para que los ministerios públicos realmente investiguen
y para que los acusados tengan todas las garantías del mundo. Si empezamos a ver casos de Estado, por ejemplo, así como a una acusación de Estado, ¿no? Sabemos cuáles casos son de Estado, ¿no? Sí, claro. Armo este caso. Y ahí lo tienes, pues esos son de los hechos y eventos que a la sociedad le hacen perder la confianza en lo que pudiera ser una buena reforma, ¿no? Sandra, ¿cuándo recibes el premio Daniel Pearl? El 23 de junio. ¿En dónde lo recibes? En Los Ángeles. Pues anticipamos una felicitación. Muchas gracias. Muy merecido Muchas el galardón gracias. por tu trabajo. Sé que vendrán muchos más. Eres muy joven y seguirás haciendo muchas investigaciones. Recomendamos ampliamente este libro, Editorial Temas de Hoy, La fábrica del crimen, de Sandra Rodríguez Nieto. Muy recomendable, una investigación periodística muy seria, muy bien llevada. Sandra, muchas gracias por estos minutos para el canal judicial. Gracias. Al contrario. Espero que sigamos viéndonos y platicando de estos temas y de otros. Muchas gracias. Gracias. También le agradezco a usted el favor de su atención. Le invito a que siga en nuestra señal. Muchas gracias. Thank you.